Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me siento muy feliz porque hoy podemos grabar el capítulo número 15 de nuestra serie de videos, leyendo nuestra Biblia un día, un capítulo, y ya llegamos al capítulo número 15. Entonces estoy muy agradecida con Dios, me siento muy feliz porque podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, porque podemos seguir descubriendo todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas y cómo lo podemos aplicar. Ya sabes, en lo que llegamos a la porción, ve por tu Biblia, trae una libreta, una plumita, en lo que ahora sí que llegamos a Mateo número 15 para que podamos estudiar la Biblia. Sí, puedes ponerle pausa a este video las veces que sea necesario para que puedas entender mejor la palabra de Dios. Puedes leer varias veces el pasaje, el capítulo que se va a estar leyendo. Y bueno, pues vamos a poner este momento en manos de Dios para que sea Él que nos dirija, el que nos bendiga en este momento y el que los muestre todo lo que podemos aprender hoy. Señor, te quiero dar muchas gracias por este día, gracias porque tú eres bueno, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a aceptarla y también te quiero pedir, Señor, que tú seas el que nos muestre, que hable a nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos dirige y que podamos hacer cambios en nuestra vida para ser cada vez más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te lo quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir aprendiendo de la Biblia, vamos a seguir orando, estando cerca de Dios, buscando a Dios diariamente. Y vamos a Mateo número 15 y dice así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ya estos son unos personajes muy conocidos, ¿no? Sin duda dentro de nuestras historias bíblicas, los escribas y los fariseos, ¿no? Que en ese tiempo eran personas pues que estudiaban la Torá, que estudiaban el Antiguo Testamento y sin duda chocaban mucho con Jesús porque ellos, a pesar de que enseñaban la Biblia, no la practicaban en sus vidas, ¿no? Entonces, cuando Jesús hacía el bien, ellos lo criticaban y lo juzgaban y muchas cosas, ¿no? Pero pues aquí vamos a ver un encuentro que Jesús tuvo con uno de estos escribas y con estos fariseos, porque dice el 2, ¿por qué tus discípulos, o sea, los escribas y los fariseos le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, algo que se venía haciendo de generación en generación, que era una tradición. Y dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? El versículo 3 dice, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, aquí Jesús ya les está poniendo en su lugar sus pensamientos, ¿no? Porque aquí Jesús sí les está diciendo, ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por causa de las tradiciones que siguen. Y los escribas y fariseos creían que los discípulos quebrantaban los mandamientos de los ancianos, o sea, no la ley de Dios. Porque dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos dos últimos versículos que son profecía de Isaías, que son para el pueblo de Israel, también pueden aplicar a nosotros. Y nosotros también podemos estar tomando esta actitud de los escribas y de los fariseos, porque muchas veces no ayudamos a otras personas y, entre comillas, hacemos las tradiciones que se nos mandan o que se nos piden, ¿no? Pero por eso dice el 8, este pueblo de labios me honra, o sea, solamente con sus dichos. Solamente hay muchas veces que decimos a Dios, bendito sea Dios, qué bueno que Dios está en mi vida, pero con nuestros labios. Pero el corazón está lejos de Dios. Y muchas veces es así, muchas veces decimos o pensamos que estamos cerca de Dios, pero realmente nuestra vida refleja que estamos lejos de Él. Pues en vano, dice el Señor, me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hay muchas veces que se nos enseña en lugar de la palabra de Dios, en lugar de
los mandamientos que Dios dice, se nos enseñan enseñanzas o doctrina, eso es lo que quiere decir la palabra, una enseñanza, mandamientos de hombres, mandamientos que alguien se inventó, que alguien alguna vez dijo, no, pues vamos a hacer esto como una tradición y ya se vuelve un mandamiento, ¿no? Y bueno, en el mundo podemos encontrar muchos ejemplos de esto, de mandamientos que las personas pusieron, pero que a nosotros el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a decir qué cosas podemos seguir y qué cosas no, qué cosas vienen en la Biblia que podemos hacer y que podemos obedecer y qué cosas no, qué cosas son algo que alguien nos quiere imponer, ¿no? Por ejemplo, este es solo un ejemplo, ¿no? La Biblia dice, orad sin cesar. O sea, lo que quiere decir es que podemos orar todo el tiempo, en cualquier lugar y las veces que sean necesarias. Pero no sé, alguien por ahí en un lugar te dice, no, es que tienes que orar 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y si no lo haces, estás pecando. Bueno, ese es un mandamiento de un hombre, algo que no viene aquí, pero que sí se está volviendo un mandamiento y que si no lo haces, dicen ellos, estás pecando. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero así hay muchos ejemplos de personas que hacen mandamientos, hacen doctrinas de lo que realmente ni siquiera saben, ¿no? Y después el 10 dice, llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? O sea, ellos al hacer mandamientos de hombres, al sentirse identificados, se ofendieron porque ellos estaban haciendo eso. Ellos estaban siendo reprendidos y retados en su vida por Jesucristo. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. O sea que lo que nosotros decimos, y si nosotros estamos diciendo cosas malas, es lo que nos contamina porque nacen de nuestro corazón. Y cuando nacen del corazón y salen, es ahí lo que realmente somos. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, aquí los fariseos estaban tomando una tradición que es lavarse o sea, que antes de comer se tenían que lavar las manos, porque si no lo hacían, ellos decían que se contaminaban. Pero este es un pensamiento equivocado. ¿Por qué? Porque Jesús pone en orden esto y lo que dice es que no, esto no es así. Comer con las manos sin lavar no te va a contaminar porque lo que comes es echado en la letrina, o sea, se va. Pero realmente lo que sí contamina al hombre es lo que sale del corazón, lo que está adentro del hombre y cuando sale te contamina. Por ejemplo, por eso dice los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, etc. Esto sale del corazón y contamina al hombre y contamina a los demás y es lo que Jesús quiere enfatizar y quiere decir en esta serie de versículos. Y el 21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme.
Respondiendo él dijo: No está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer era cananea, esta mujer no era del pueblo de Israel, no era judía, y por lo tanto Jesús le dice una verdad que a veces puede sonar un poco dura, un poco difícil, pero le dice: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque Jesús primero vino a los de la casa de Israel, a los del pueblo de Dios, esas mismas personas que después lo crucificaron. Y después por eso el Señor y Dios, a través de su palabra, nos dice que como ellos no lo aceptaron y también no lo tenían que aceptar o no lo iban a aceptar, para que la salvación pasara también a los gentiles. Porque los gentiles son todos los que no son judíos, todos los que no es el pueblo de Dios, pero Dios quería salvar a todos, no solamente a los judíos. Pero en este momento solamente fue enviado a predicar a los judíos, a sanar, para que de ahí se convirtieran y nacieran espiritualmente y fueran salvos. Pero esta mujer, en su humillación que es tanta y en su fe que es tan grande, el Señor Jesucristo, a pesar de que no era de su pueblo, le concede el milagro que ella pedía por su fe, porque le dice: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y el Señor fue bueno con ella, ¿verdad? Porque pues pudo haberle dicho que no, pero él vio la fe de la mujer, vio su corazón y vio que su corazón también estaba necesitado de Jesús. Y después dice el 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Recordemos que para este punto Jesús ya había alimentado anteriormente a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Entonces, aquí sus discípulos todavía, o más bien en este tan corto tiempo o de que pasó ese milagro hasta ahora, ya se habían olvidado de que estaban con Dios mismo, que podría convertir incluso las piedras en pan, porque él así lo podía hacer. Y luego Jesús es paciente con ellos y les dice: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Igual volvió a mandar a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Aquí podemos ver la alimentación de los 4,000. Otra vez Jesús nos hace referencia a que Él es todopoderoso, tanto que puede con unos pocos panes y unos pocos peces alimentar a una multitud y que sobre, porque Él es bueno. De la misma manera, eso hace en nuestras vidas. Él nos sana, Él nos alimenta, Él nos protege, Él es bueno en nuestra vida con nosotros. Solamente tenemos que tener fe en que Él va a obrar milagros en nuestra vida y que Él va a ser bueno con nosotros. Y por ende, si vemos que nuestro Señor es bueno con nosotros, pues vamos a obedecerle sinceramente. No vamos a dejar que nuestro corazón se contamine y que de dentro de él salgan malas cosas, sino vamos a dejar que Jesús transforme nuestra vida y que de dentro de nuestro corazón salgan buenas cosas.
Entonces, ¿tú te dejarás transformar por el Señor? Nos vemos mañana con un capítulo más de la palabra de Dios.